Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo y predicando la bendita y poderosa palabra del Señor. Qué bendición que ayer pudimos tener a nuestro hermano Rey, el pastor Rey, compartiéndonos la palabra. Quise darle también el privilegio de poder compartir a través de este canal y que ustedes pudiesen también conocerle, verle, aunque ya muchos de ustedes que siguen el canal le han visto, porque él lleva bastante tiempo también predicando en la iglesia. Vámonos al último versículo del capítulo 12 del Evangelio de Mateo, el versículo 50, que dice así, Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Con este versículo ya vamos a dar por concluido el capítulo 12, donde, llevamos yo creo que más de 2 meses largos estudiándolo. Y creo que no encuentro una manera mejor de terminar este precioso capítulo 12 que hablando de la voluntad de Dios. Jesús le dijo a ese mensajero que la familia del Señor envió para decirle, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablarte. El Señor les dijo que todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, esa persona es verdaderamente su hermano, su hermana y su madre. Quiero recordar una vez más que el Señor aquí en ningún momento está negando a su familia, sino que lo que está haciendo el Señor es mostrar el mayor interés que tiene, que es servir a Dios, al Padre. Jesús quiso enseñar no con palabras, sino con su propio ejemplo, que Dios está aún por encima de su propia familia. Ahora, aquí tenemos que notar el verbo que usa Jesús, porque es muy importante que lo entendamos, que lo comprendamos. Ojo, porque Jesús no dice que el que conoce la voluntad de Dios, esa es su familia. Tampoco dice que el que habla, que el que enseña, que el que predica sobre la voluntad de Dios, esa es su familia, sino que deja bien claro que es el que hace la voluntad de Dios, el que la lleva a la práctica, la que la lleva a cabo la voluntad de Dios. Y digo esto, tengo que aclarar esto, porque hay mucha gente que quizá conoce lo que dice la Biblia referente a la voluntad de Dios, pero sin embargo no la lleva a cabo. Ahora bien, creo que aquí tenemos que hacernos la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Aquí podríamos hablar larga y extensamente de este asunto, ¿verdad? Pero creo que hay un versículo que lo puede resumir en muy cortas palabras. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, cuando él escribe esa primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y en el versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, el propósito por el cual Dios nos ha creado es nuestra santificación, es que podamos vivir en santificación. Y cuando entendamos esto, entonces ya podemos meternos a profundizar más en este tema de la voluntad de Dios. Lo primero que Dios quiere de nosotros, lo primero que Él demanda de cada creyente, es que vivamos en santidad. La Biblia lo deja bien claro, mira, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el versículo 2, Dios dice, santos seréis porque santo soy yo. Mucho más adelante, en el Nuevo Testamento, cuando Pedro escribe su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 15, vuelve a decir, mira, prácticamente lo mismo. Cuando Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y quiero resaltar esta frase de Pedro cuando dice, en toda vuestra manera de vivir. Es muy curioso notar que Pedro no dijese que llevemos a cabo una vida santa, sino que lo que dice es que en nuestra manera de vivir seamos santos. Y es que hemos de entender, que no hay un prototipo de vida santa. Me explico. No hay una hora estipulada en la que te tengas que levantar para decir, así tengo una vida santa. No hay un trabajo en particular para que tu vida sea santa. No hay unas condiciones específicas de tu día a día para que tu vida sea una vida santa.
Lo que Pedro trata de decir, trata de explicar, es que según sea tu estilo de vida, seas santo en esa manera de vivir. Si tú trabajas, por ejemplo, qué sé yo, mira, si trabajas en una peluquería, en un hospital, trabajas limpiando casas, trabajas en la obra, trabajas como abogado, trabajas como pintor, trabajas como instalador de aire acondicionado, trabajas como fontanero, trabajas como camarero, como esteticien, como comercial, en un almacén, como mecánico de coches, trabajas en una cafetería, como profesor en un colegio, como pastor en una iglesia, trabajas como ama de casa, trabajas como agricultor, como científico, como chofer, como veterinario, como economista, como psicólogo o como cualquier profesión en este mundo. Pedro dice que en esa manera de vivir ejerzas la santidad a la que Dios te ha llamado. Si eres un niño, vive en santidad en esa manera de vivir. Si eres joven, si eres adolescente, si eres adulto, si eres anciano, vive en santidad en esa manera de vivir. La voluntad de Dios es que seas santo. La voluntad de Dios es que seas santa. Tengas el trabajo que tengas, vivas en el país que vivas, tengas la familia que tengas, puedes y debes ser santo en toda tu manera de vivir. Nuestro pastor, que estuvo, como bien saben, este fin de semana con nosotros, aquí en Fuerteventura, en uno de sus mensajes predicaba en Puerto Rosario por la mañana sobre la vida de Samuel. Y decía, entre otras muchas cosas, que Samuel nació en medio de un mundo perverso, en medio de una generación totalmente corrupta, como lo eran, por ejemplo, los hijos del sacerdote Elí. Pero a pesar de toda la corrupción que le rodeaba, a pesar de todo el pecado que abundaba en ese tiempo, Samuel creció manteniéndose fiel a Dios, viviendo en santidad. Jesús dejó claro no solamente a sus discípulos, sino a toda esa muchedumbre, a toda esa gente que estaban presente, que el que hace la voluntad de Dios, esa persona era su familia. Cuando nosotros trabajamos para ser santos y así llevar a cabo esa voluntad de Dios que tiene el Señor para cada uno de nosotros, es entonces cuando formamos parte de la gran y de la preciosa familia de Dios. Cuidar nuestra santidad es más importante de lo que pensamos, es más importante de lo que creemos. Mira, el salmista dijo en el Salmo 93 y versículo 5 que la santidad conviene a nuestra casa. Ser santo nos conviene. Ser santos nos abre la puerta para con Dios. Cuando nosotros vivimos en santidad, mira, no solamente estamos llevando a cabo la voluntad de Dios y por lo tanto, como dice Jesús en este versículo, formamos parte de la familia de Dios, sino que además estamos haciendo algo que nos conviene a nosotros, que nos conviene a nuestra casa. Porque un padre que vive en santidad, ya me dirás tú, bendice a su casa. Una madre que vive en santidad está bendiciendo su hogar. Unos hijos que están luchando por vivir en santidad, créeme que están bendiciendo su casa. Un esposo, una esposa que están trabajando para vivir en santidad, claro que están bendiciendo su casa. Así que la palabra de Dios en esta mañana nos recuerda la importancia de llevar a cabo la voluntad de Dios. La importancia de ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que por favor, apartémonos de todo lo que se aleja de la santidad. Apártate de todo pecado cuanto antes. Aléjate de él. Porque como te decía antes, la santidad conviene a tu casa. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. No me canso de decirlo, de orarlo. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú siempre nos guardas, nos bendices. Gracias por habernos levantado un día más de la cama. Gracias por darnos salud, por darnos vida. Gracias por bendecirnos de los pies a la cabeza. Es que eres bueno verdaderamente, mi Dios. Te queremos pedir que nos guardes, Señor, en este día, que tu misericordia nos acompañe, Señor. Y oro por todos aquellos que están desanimados, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Que tu mano poderosa les levante el ánimo, que tu mano poderosa les sane, que tu mano poderosa traiga consuelo a sus vidas, Señor.
Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos desde bien temprano, desde temprano en la mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.